Hoy te voy a contar el secreto que nunca te contaron. Imagina por un momento que todo lo que crees saber sobre Jesús no es lo que parece. ¿Y si su historia no es la de un hombre, sino la de un símbolo? Un mensaje oculto codificado en los evangelios, esperando a ser descifrado. Desde hace siglos, hemos visto a Jesús como una figura histórica, un hombre que caminó sobre la tierra. Pero, ¿y si su verdadero significado va mucho más allá? ¿Y si su historia es un mapa hacia el despertar de la conciencia, un legado esotérico enterrado bajo capas de dogma y tradición? Hoy vamos a desafiar la narrativa convencional. Vamos a explorar a Jesús no como una persona, sino como un arquetipo, una representación de un proceso interno de transformación espiritual. Para hacerlo, recorreremos antiguas tradiciones místicas, descubriremos cómo su historia fue moldeada con el tiempo y revelaremos su verdadero mensaje oculto, uno que habla de iluminación, de despertar y de la verdadera naturaleza del ser. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu visión de la espiritualidad para siempre. Para comprender a Jesús como un símbolo, debemos remontarnos a las antiguas tradiciones espirituales que existían mucho antes de que el cristianismo naciera. En Egipto, Horus era el hijo del dios Osiris y la diosa Isis, un salvador divino nacido de una virgen. En la India, Krishna también nació de una madre pura y se consideraba la encarnación del principio divino. En Persia, Mitra, una deidad solar, compartía un sorprendente número de similitudes con la historia de Cristo. ¿Por qué tantas historias coinciden? Es posible que la historia de Jesús no sea única, sino parte de una tradición de mitos espirituales diseñados para transmitir una verdad más profunda. La historia de Jesús, tal como la conocemos, sigue un patrón que se repite desde la antigüedad en muchas culturas del mundo. No porque sea una copia sin valor, sino porque forma parte de una gran tradición espiritual universal que utiliza el mito como vehículo de sabiduría profunda. Este patrón mítico incluye elementos como el nacimiento milagroso o divino, la conexión directa con lo celestial o lo sagrado, una vida de enseñanzas, milagros o transformación, una muerte violenta, muchas veces injusta, una resurrección o renacimiento que marca el triunfo del alma sobre la materia. Este relato no se limita a Jesús. Lo vemos reflejado con distintas formas, por ejemplo en Horus en Egipto, que nació de una virgen, luchó contra la oscuridad, murió y renació. También se ve en la India a Krishna nacido de manera divina, trajo enseñanzas, murió por los hombres. Mientras que Mitra nacido en Persia, el Salvador solar, celebrado el 25 de diciembre, símbolo de la luz venciendo la oscuridad. Y a Buda en la India fue el príncipe que renuncia al mundo, despierta a una verdad trascendente, y muestra el camino de liberación. ¿Qué tienen en común todas estas figuras? No son simples personajes históricos. Son representaciones simbólicas del viaje del alma humana. Cada uno encarna el proceso de transformación interior, nacer en la inconsciencia, despertar al sufrimiento del mundo, morir al ego y renacer en conciencia. El relato de Jesús, entonces, no es una historia aislada, sino una expresión más de un código espiritual profundo que las antiguas tradiciones nos han transmitido una y otra vez, con distintos nombres y lenguajes. El problema vino cuando la Iglesia institucionalizó el relato de Jesús como único, literal e histórico, dejando fuera el aspecto simbólico y universal que conecta con el alma de todos los seres humanos. Pero cuando recuperamos esa mirada más amplia, Jesús deja de ser una figura externa que adoramos,
y se convierte en un espejo del Cristo interior que todos llevamos dentro. Y ese, quizás, era su verdadero mensaje. El filósofo griego Platón hablaba del Logos, el principio divino que ordena el universo. Los antiguos gnósticos creían que Cristo no era un ser humano, sino la manifestación del Logos, la chispa divina dentro de cada persona. Según esta visión, Jesús no era un hombre, sino una metáfora de nuestra capacidad para trascender lo mundano y despertar a una realidad superior. Los evangelios gnósticos, textos espirituales prohibidos por la Iglesia, hablaban de un Jesús que no murió en la cruz, sino que guiaba a sus discípulos hacia un conocimiento interior. El reino de Dios está dentro de ti, decía. Pero, ¿por qué esta visión fue eliminada de la historia oficial? A lo largo del tiempo se ha manipulado su historia y es que, el cristianismo primitivo no era una religión unificada, sino un mosaico de creencias. Algunos veían a Jesús como un maestro, otros como un símbolo místico, y algunos como un Dios hecho carne. Sin embargo, en el siglo IV, el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea, donde se decidió qué textos serían considerados sagrados y cuáles serían descartados. Fue en ese momento cuando se consolidó la imagen de Jesús como una figura histórica y divina, separada de su conexión con las enseñanzas esotéricas. Se suprimieron evangelios gnósticos como el de Tomás, que enseñaba que el verdadero conocimiento no venía de la fe ciega, sino de la introspección. ¿Por qué este conocimiento fue ocultado? Quizás porque un mensaje que empodera a las personas, que les dice que la divinidad está dentro de ellas y no en una institución externa, representa una amenaza para el poder establecido. El mensaje original de Jesús era revolucionario. Hablaba de amor, de transformación, de un despertar que estaba al alcance de todos. Pero su historia fue moldeada, adaptada y utilizada como herramienta de control. ¿Qué hemos perdido en este proceso? Si Jesús no fue solo un hombre, sino un arquetipo, ¿qué representa realmente? Su vida, muerte y resurrección pueden verse como una metáfora del proceso de iluminación espiritual. El nacimiento virginal simboliza el despertar de la conciencia, el inicio del viaje interior. Los milagros representan el poder de la mente sobre la materia, la capacidad de transformar la realidad desde el interior. La crucifixión es el punto crucial, el ego debe morir para que nazca el verdadero ser. La resurrección es el despertar, el renacimiento de la conciencia en un estado superior. Este no es un mensaje que pertenezca a una sola religión. Es un principio universal. Todos enfrentamos pruebas, todos tenemos momentos de oscuridad, y todos tenemos el potencial de resurgir como seres más conscientes. Jesús no vino a fundar una religión. Vino a mostrar un camino. No nos pidió que lo adoráramos, sino que siguiéramos su ejemplo. Lo que yo hago, ustedes también lo harán, y aún más. Si interpretamos su mensaje desde esta perspectiva, nos damos cuenta de que la segunda venida de Cristo no es un evento literal en el futuro. Es el despertar de la conciencia en cada ser humano. Hoy en día, cada vez más personas están redescubriendo el verdadero mensaje de Jesús. Investigadores, filósofos y místicos han comenzado a reinterpretar sus enseñanzas desde una perspectiva más profunda y simbólica. Desde el hinduismo hasta el budismo, desde los místicos sufíes hasta los alquimistas medievales, la figura de Jesús resuena con un mismo mensaje: la trascendencia del yo, la unificación con lo divino. Su camino no era el de la adoración ciega,
sino el de la transformación interna. El reino de Dios está dentro de vosotros, decía. ¿Pero cuántos han comprendido realmente sus palabras? Jesús hablaba de la liberación de la mente, del despertar de la conciencia a una realidad mayor. Su mensaje era el mismo que el de los antiguos sabios: no busques afuera lo que ya está dentro de ti. Pero esta enseñanza fue velada bajo capas de dogma, distorsionada hasta el punto de que pocos pueden reconocer su verdadero significado. Desde la psicología de Carl Jung hasta las enseñanzas del esoterismo moderno, el Cristo interior es visto como un arquetipo de transformación personal. Muchas personas que han explorado esta visión han experimentado profundas revelaciones sobre su propia vida y propósito. Si nos atrevemos a ver más allá del dogma, podemos descubrir un mensaje de libertad, poder y conexión con lo divino. Y ahora que has escuchado esta perspectiva, la pregunta es: ¿qué harás con ella? Jesús nos dejó un mensaje que va más allá de la religión. Nos habló de un poder que no está en templos o iglesias, sino dentro de nosotros. Un poder que puede transformar nuestras vidas si tenemos el coraje de buscarlo. ¿Estás listo para mirar más allá de lo que nos enseñaron y descubrir el verdadero significado del Cristo interior? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas de esta interpretación? ¿Has tenido alguna experiencia que te haga ver a Jesús de una manera diferente? Comparte este vídeo con alguien que creas que necesita escuchar este mensaje. Y si quieres seguir explorando los misterios ocultos de la espiritualidad, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Porque el viaje apenas comienza.